¿Qué pasa, Lockers? Hoy toca taller, parte 2. Bueno, el otro día os pegué un tostazo de 7 minutos. Me he dedicado básicamente a haceroslo todo en detalle para que veáis el final del montaje del Phantom 2, si os acordáis, aquel que había tenido el accidente y del cual me faltaban unas piezas. Pues sí, han llegado todas, hemos hecho el montaje y ya lo tenemos listo. Vamos a terminar montando las piezas que nos faltaban, las de las patas, partes de la electrónica secundaria, como son el GPS, el conector de la cámara, el compás, y después veréis el resto de la electrónica principal, es decir, las tarjetas, los motores, los SCs, tornillería. Lo dejaremos todo listo y pendiente únicamente de tener la pila, las palas y hacer la prueba de vuelo. Bueno, Lockers, no me enrollo más, ahí tenéis el vídeo, chao. Bueno, vamos a empezar el montaje instalando el conector USB, que es el que nos va a permitir conectar el dron al ordenador y que a posteriori nos permitirá hacer actualizaciones de firmware, configuraciones y demás. Después montaremos el receptor, pasamos las antenas por los agujeritos que van hacia las patas y colocamos en su posición. No olvidaros de este botoncito transparente, que es el que nos va a permitir hacer el binding con la emisora. Además nos permite ver el LED para ver el estado de conexión. Lo ponemos con los dos tornillos y los fijamos bien para que no haya problemas a la hora de que las vibraciones puedan mover el dispositivo. Hecho esto, de momento dejamos la carcasa principal y nos ponemos con las patas. Si os fijáis, lo que vamos a montar ahora es el conector CAN y lo vamos a enganchar con los 4 tornillos y sus 2 abrazaderas. Tener en cuenta de dejar el conector hacia arriba, como veis aquí en la imagen. En la otra pata vamos a instalar nuestro compás, también con sus 4 tornillos, y también tener en cuenta de dejar el conector en la parte superior. Aquí podréis verlo con un poquito más de detalle. Ahora le toca a la carcasa superior. Si os fijáis, vamos a montar el GPS. Únicamente tiene una posición, puesto que la disposición de los tornillos es única, no hay pérdida. Tener en cuenta que el cable va apuntando hacia la parte delantera de la misma. Apretamos los 4 tornillos e instalamos la membrana aislante. Tener en cuenta que si no colocáis esto podréis tener interferencias con el resto de componentes. Por último, y antes de ponernos con la electrónica principal, hacemos la instalación del tren de aterrizaje. Si os fijáis, tenéis que pasar las antenas por los agujeritos de las patas y a posteriori hacemos el apretado de todos los tornillos, siempre apretando un poquito al principio y repasándolos finalmente para que quede bien sujeto. Bueno, hasta ahora parecía todo sencillo, ¿verdad? Ahora es cuando se complica. Lo que vamos a hacer es disponer la electrónica principal encima de los brazos y iremos colocando todos los cables que tienen que ir hacia la parte inferior del dron. Entre ellos tenemos este, que es el cable que nos va a alimentar el FPV, y también colocaremos el cable de alimentación principal, es decir, el conector de batería. Colocamos los SCs en su sitio y hacemos coincidir el agujerito con las torretas que anclarán todo el fuselaje. Aparte de eso, iremos colocando el resto de cables y mirando que todo quede bien encajado. Ahora atornillamos el conector de la batería. Hubiera sido mucho más fácil trabajar desoldando el resto de componentes. Ya podéis ver que lo estoy pasando un poquito mal para atornillarlo. De todas formas, voy a enseñaros ahora un poquito en detalle cómo tiene que quedar una vez instalado. Se ancla con 2 tornillos y tiene que quedar bien firme porque es lo que va a soportar la batería. A continuación, vamos a pasar todos los cables a la parte inferior del dron. Por una parte tenemos el cable del CAN, por otra tenemos el cable del compás. Estos son fáciles de pasar, no obstante ir con cuidado de dañar el conector. Y por último vamos a instalar el del gimbal. Este es bastante grueso, ir con cuidado a la hora de pasarlo, de no romper ningún cable, ningún conector. Un poquito de paciencia. Aquí podéis ver cómo queda finalmente instalado tanto el del CAN como el del compás. Pues hecho esto, solo nos queda conectar los 2 cables al receptor, tanto el de la emisión como el del movimiento del gimbal, aquí los vemos, y por último conectar el cable USB, que es lo primero que hemos instalado. Ir con cuidado que el cable es muy corto, no vaya a ser que de un tirón nos carguemos la instalación. Y ya está, hemos terminado con todo el cableado. A atornillar se ha dicho. Empezamos con el montaje. Vamos a anclar la placa distribuidora con los 4 tornillos. Vamos a hacer lo mismo con los 4 tornillos de los motores. Primero los vamos a apretar solamente un poquito y vamos a hacer lo mismo con los 4. Y a posteriori vamos a hacer el apretado final. De esta manera nos quedarán perfectos. En este paso vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a instalar la protección de los LEDs y al mismo tiempo vamos a anclar los SCs.
Se hace con 2 tornillos, os recomiendo que no apretéis demasiado, no vaya a ser que partamos la placa. Ya va tomando forma, ¿verdad? Venga, tranquilos, que solo queda un poquito. Para terminar con el montaje, lo único que nos queda es montar la carcasa superior y poner todos los tornillos. Se me ha olvidado enseñároslo, pero es muy importante, hay que conectar el GPS. Una vez hecho esto, hacemos un apretado final de los mismos y vamos a hacer una comprobación importante, y es ver que todos los motores giran libremente. Hacemos esta comprobación y si va bien es que todo ha finalizado. ¡Like! Bueno, perdón, nos dejábamos el protector del USB, simplemente lo presentamos y lo empujamos con un destornillador, eso es importante, y terminamos con la decoración. Yo he optado por las pegatinas originales de DJI, que dejan el modelo bastante chulo. Bueno, pues aquí lo tenéis, totalmente finalizado. No parece el mismo, del primer día. Bueno, como veréis, evidentemente falta por montar gimbal, FPV, pero bueno, para la primera prueba de vuelo todo eso lo vamos a obviar. Lo único que nos queda es conseguir unas palas, la pila y ponerlo en marcha. Si no queréis perderoslo, os suscribís, le dais al like y a la campanita. Os esperamos. Adiós, lockers.